Amigos del Canal 28, nos encontramos en el Palacio de Gobierno, en la capital del estado, y agradecemos al gobernador constitucional de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el que nos reciba en estas oficinas, en las nuevas instalaciones donde vas a desempeñar un rol importantísimo en los próximos 5 años. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Sergio, para mí es un gran honor recibirte aquí en este despacho de la oficina del gobernador del estado y que podamos platicar con el Canal 28 y con el público televidente en primerísimo lugar en este que es pues realmente mi primer día de ya actividad al frente del gobierno de Chihuahua. Señor gobernador, las actividades inician, los compromisos igualmente. El punto de partida fue la toma de protesta. ¿Qué experiencias, qué vivencias, qué se vio ahí en ese momento? Bueno, fue un día realmente muy emotivo, un día lleno de esperanza. Se condensaron en ese momento muchas aspiraciones, anhelos, sueños, muchos propósitos. Y yo vi un público muy afectuoso, muy receptivo, muy entusiasmado con la idea de que otro Chihuahua es posible y podemos hacer las cosas de distinta manera y mejor. Por supuesto, es un acto histórico para mí y para el pueblo de Chihuahua. El inicio de una etapa en la que se han colocado expectativas muy amplias, y en donde yo he podido formular, explicarle a la gente qué es lo que yo quiero hacer, cuáles son los propósitos que me animan y a qué los llamo, a qué los convoco. Fue un día pues espléndido. El Congreso de Chihuahua fue muy generoso en permitirnos hacer ahí la sesión solemne de toma de rendición de protesta constitucional, una asistencia desbordada. Era impresionante, ahí desde donde yo estaba, la visión que tenías de la visión frente a esa multitud de más de 10,000 personas era realmente muy emocionante. Y bueno, realmente me sentí muy contento y muy respaldado. Vi reacciones muy espontáneas, muy auténticas de la gente en torno de varios de los temas que yo planteé ayer. Y una gran presencia de liderazgos nacionales y locales en nuestra toma de protesta. La pluralidad que es parte también de este gobierno. ¿Algo en especial que te haya llamado la atención, gobernador, ahí en la toma de protesta que te hayan abordado? Me llamó la atención, y por supuesto que es muy significativo que así sea, que el momento en donde se dio el mayor aplauso y en donde el público se levantó, transversal a sectores, a partidos, fue cuando refrendé mi compromiso de llevar a César Duarte ante la justicia y a sus cómplices. Esa reacción espontánea, casi unánime del auditorio, muestra el nivel de consenso, pero también el grado de exigencia que en la sociedad chihuahuense hay para que la lucha contra la corrupción y la impunidad vaya en serio en este gobierno. ¿Existen las condiciones jurídicas, institucionales, para que en un momento dado Duarte y todos sus funcionarios que hayan cometido algún acto delictivo puedan ser llevados a proceso y en consecuencia, si salen culpables, a la cárcel? Respetando, por supuesto, el debido proceso.
teniendo mucho cuidado en la integración de las carpetas de investigación y en la formulación de las acusaciones, puedo asegurar que tenemos y contamos con los elementos que nos permitirán integrar las investigaciones, acreditar y documentar diversas conductas delictuosas del gobernador y varios de sus colaboradores, que configuran varios de los delitos tipificados en la codificación penal del Estado de Chihuahua, además de faltas administrativas y de carácter político que también debemos de deslindar en su responsabilidad. Tenemos la convicción de hacerlo, la voluntad, no por otra cosa, sino por el planteamiento que hice ayer, porque es infame que quienes ven de frente la pobreza terminen embolsándose los recursos que debieran ser utilizados para combatirla. Y eso es un crimen. Pero es un doble crimen no actuar cuando uno sabe lo que hicieron. Y por eso lo vamos a hacer. Por eso hay condiciones, por eso hay elementos y tendremos mucho cuidado en integrar las carpetas y los expedientes. En estas primeras horas, el gobernador de Chihuahua se ha enterado de algo que desconocía previo a los trámites de entrega y recepción del gobierno de Chihuahua. Bueno, todavía, todos los días hemos recibido distintos elementos, información adicional. Yo creo sinceramente que conforme pasen los días, ya dentro de las propias dependencias, vamos a tener más información. Vamos a contar con mayores elementos o incluso a cerrar la pinza con información de algunas líneas de investigación que estamos haciendo. Porque hay que recordar que hemos recibido mucha información tanto de la ciudadanía como de funcionarios públicos que trabajan en el gobierno del Estado para documentar varias irregularidades. Tenemos incluso un periodo de 30 días en donde el proceso de entrega y recepción continúa entre los entrantes, que somos nosotros, y ya los salientes. Pero es para efectos de la entrega y recepción, digo. Las conductas delictivas no prescriben en un momento dado. No, es fundamentalmente nada más para la firma del acta, que tampoco vincula ni prescribe ninguna acción legal. Pero es un proceso en el que vamos a obtener más información. Y creo que estamos haciendo las cosas bien porque sí tenemos ya muchas líneas de investigación abiertas e incluso ya muchos objetivos muy claros de auditoría. Incluso vamos directamente a temas ya específicos, no a abrir una auditoría en general o a ver qué cae o al azar. Estamos ya preparando auditorías muy precisas a denuncias ya muy robustas. En estos meses que le quedan por finalizar el año fiscal, ¿el gobierno de Chihuahua tendrá recursos para enfrentar los compromisos más elementales, como son inclusive el pago a servidores públicos y gastos muy urgentes de la administración estatal? Estamos haciendo el esfuerzo y lo vamos a hacer para que por lo menos eso, incluidas las pensiones de los trabajadores, no falten. Quizá los recursos que vamos a tener mucho más limitados, o a lo mejor no vamos a tener, es para varios de los proyectos de programas o infraestructura básica que queríamos empezar a realizar, porque la situación financiera del Estado es muy crítica, está en bancarrota, Chihuahua. Creemos que podemos obtener un buen respaldo de la Federación, sobre todo para este cierre de periodo fiscal, toda vez que el déficit presupuestal se nos casi duplicó al que estaba programado. Entonces, ahora lo que voy a asegurar en los próximos meses, obviamente pidiendo la concurrencia de la Federación, pues es el pago de nómina, aguinaldos a los trabajadores. El 50% de los trabajadores del gobierno de Chihuahua son profesores, el 25% son policías, y por eso no podemos dejar de cumplir esas responsabilidades. Claro. Eso, olvídate, generaría un enorme problema. Y estamos empeñados en que lo vamos a hacer.
El llamado que ha hecho el gobernador de Chihuahua durante su toma de protesta a los más desprotegidos, a la gente pobre, y la convocatoria a empresarios de otros sectores para ahondar en esas diferencias económicas y apoyarlos, ha calado hondo. Ha calado muy hondo y ha sido bien recibido. Ha tocado fibras y ha llamado a la conciencia. Distintas expresiones de empresarios, tanto locales como nacionales, me confirman que es un llamado que ha sido bien recibido, porque ha sido planteado no desde una lucha de clases o desde el enfrentamiento de ricos contra pobres, sino a partir de un concepto fundamental que es la solidaridad, pero que es también mejorar la equidad social para una mayor armonía social, paz social que se traduce también en productividad, en competitividad. Porque los empresarios saben que con sueldos bien remunerados a los trabajadores va a poder aumentar las condiciones de productividad, de competencia y de ambiente laboral en Chihuahua. Y realmente me da mucho gusto que muchos de ellos me hayan escrito la tarde de ayer, todo este día, diciéndome cuentas con nosotros. Tengo incluso comunicaciones de un empresario de la Ciudad de México que preveía un programa de inversiones en el estado de Nuevo León. Esta mañana han decidido reorientar esas inversiones hacia Chihuahua, que se generan empleos, que hay derrama económica para nuestras ciudades. Y bueno, hay pues un ambiente receptivo. Les pedí que no se preocuparan en torno del planteamiento que estoy haciendo porque es en su favor. Y porque también he asegurado que el gobierno hará lo propio, fortaleciendo el Estado de Derecho, haciendo una realidad la transparencia, la honradez y la honestidad en el manejo de los recursos públicos, cuidando un ambiente laboral con tribunales que actúan de manera correcta, mejorando la seguridad pública, que estos son los beneficios que un gobierno puede dar a quienes invierten, y a cambio ellos nos deben ayudar a mejorar los salarios de los trabajadores. Hay también otra exhortación que tú has hecho al pueblo de Chihuahua, muy importante en el aspecto de la evaluación académica, una evaluación no desde el punto de vista punitiva, por llamarlo de alguna manera sancionatoria, sino conjuntamente analizar a los maestros para corregir y aumentar la calidad educativa. La evaluación debe ser un mecanismo que sirva para el diagnóstico, para la rectificación y la corrección de la mala aplicación de programas, normas o proyectos. No debe tener como fin el cese de los profesores, castigar con correr a los profesores, porque plantear ese objetivo en las condiciones tan deplorables en las que imparten clases los maestros de Chihuahua y la disparidad de regiones pobres y prósperas que hay en el estado es muy amplia. Y porque lo primero que tenemos que hacer es asegurar las condiciones materiales y darles los útiles y los materiales pedagógicos adecuados para que la evaluación entonces pueda ser integral. Incluso propuse una integración, una evaluación que empiece por evaluar a las propias autoridades, en donde el propio secretario de Educación se someta a evaluación y las autoridades educativas de servicios educativos del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, se sometan también a una evaluación por un instituto autónomo estatal de evaluación educativa y en donde realmente hagamos un pacto de capacitación, de formación, de profesionalización permanente. En eso no voy a cambiar de criterio, es una firme determinación que tengo. No estoy tratando de contrariar la reforma educativa. Yo soy un convencido de la reforma educativa. De lo que sí quiero disentir
es de esta interpretación que se ha hecho a nivel federal sobre las consecuencias que debe tener la evaluación entre los docentes. Pues muy, muy interesante el planteamiento, que también fue muy bien captado por la población. Hay una serie de ofrecimientos que tú has hecho, gobernador, en tu campaña. Estos ofrecimientos, de alguna manera, podrían cambiar cuando tú ya estás en el gobierno y dices, creo que no ofrecí lo oportuno. La ciudadanía tendría que ver de alguna manera algún cambio en tus propuestas como candidato. No, realmente se mantienen prácticamente todos los compromisos que hicimos. En la planeación que realizamos durante el periodo de transición, de donde salieron las acciones de corto, mediano y largo plazo, nos dimos cuenta que acertamos en la inmensa número de propuestas en todos los sectores. Algunas habrán de esperar, eso sí. Eso. Porque no tenemos los recursos suficientes para poder emprender sobre todo obras de infraestructura que requiere un nuevo plan hidráulico en el Estado. Yo podría hoy mismo hacer una transformación y rehabilitación de las escuelas primarias y secundarias del Estado de Chihuahua y pudiéramos generar una gran reconstrucción de las escuelas, asegurándoles todo tipo de servicios. Si tuviera dinero para empatar, casi 350 millones de pesos que la Federación tiene para el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa, si los pudiera empatar con recursos locales. Pero no tenemos dinero y es muy probable que perdamos esa cantidad de recursos que pudiéramos hoy mismo destinar al mejoramiento de las escuelas. Voy a tratar de generar acuerdos a mediano y largo plazo sobre este tipo de empates de recursos, porque también sé que en el mediano y largo plazo voy a tener ahorros presupuestales muy importantes, porque vamos a eliminar los moches, las comisiones, los sobreprecios de las licitaciones de obra, de servicios. Y ahí es donde está el verdadero ahorro. Es que lo que hicieron fue ir a crear empresas por todos lados para beneficiarlas con contratos que tuvieron sobreprecios de hasta 300, 400 o 500%. Hoy, por ejemplo, en la primera reunión de gabinete, sí, el fiscal general, que está todavía en calidad de propuesto como fiscal general, nos hacía un primer análisis de los precios que cambiaron en el mantenimiento de unidades. Cómo de una diversidad de talleres mecánicos se escogieron ya a solo 2 y pasó el mantenimiento por unidad de 2,500 pesos a 6,800 pesos. Un sobreprecio que impactar en cualquier lado las finanzas. Que, a ver, imagínate el parque vehicular. No, pues sí, multiplícale por. A ver, de la Fiscalía. Entonces, todo eso lo hicieron en todos lados, en la mayoría de las dependencias. Entonces, por eso digo que en el futuro vamos a tener oportunidad de ahorrar. Claro. Y entonces esos ahorros los vamos a poder destinar a empatar recursos federales para aprovechar programas. En todo caso, se tratará de posponer de entrada algunos ofrecimientos de infraestructura, de caminos, de guarderías. Yo quisiera hacer en Juárez 50 guarderías. Quisiera poder pavimentar en Chihuahua todo el tramo periférico, incluso desplegar un plan de urbanización que en el rediseño que ya hicimos sobre el Vivebús para plantearnos las rutas alimentadoras de manera correcta,
queremos que todas esas alimentadoras estén pavimentadas. Sí, pero no tengo recursos ahorita para eso. Le voy a pedir a la Federación que nos ayude y que nosotros nos comprometemos a empatarle después. Gobernador, hubo una promesa que ahorita está preocupando a la gente en función de que si se cumple o no y qué va a pasar con las otras, en cuanto a eliminar en las cuotas donde era oportuno hacerlo. ¿Cuál fue el contexto de ese ofrecimiento y lo que va a hacer el nuevo gobierno? De eliminar las cuotas de inscripción para las universidades, es muy importante decir con toda claridad que no deben ser obligatorias las cuotas en la educación pública. No se pueden prescindir de las cuotas, sobre todo si de manera voluntaria y sobre todo si pueden ser exigibles o si pueden ser otorgadas por quienes tienen recursos. Lo que el Estado tiene que garantizarle es a toda aquella persona que no tiene dinero para pagar una cuota en la universidad, le tiene que garantizar un apoyo. Y ese apoyo lo vamos a garantizar. Lo hemos incluso platicado ya con el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cómo mediante un real estudio socioeconómico nos permite identificar a aquellos que realmente necesitan el apoyo para que nadie tenga que pagar, para que todos puedan cursar la universidad independientemente de que no tengan recursos. Claro. No va a ser un impedimento. No va a ser un impedimento. La condición económica no será un impedimento, la ausencia de recursos para que alguien no pueda estudiar. Asimismo, el particular está pensando si va a pagar las multas derivadas de las fotomultas. Ahí tenemos nosotros tenemos un replanteamiento sobre el tema de las fotomultas. ¿Qué es lo que ha irritado? Lo que ha irritado, primero, es el monto de las multas, luego el mecanismo y el procedimiento como se aplican esas multas, porque en vías de alta velocidad, ¿sí?, en rutas de alta velocidad, se fue bajando en criterios distintos hasta 40 kilómetros. Pues con el propósito de... Lógicamente, que haya más multas. Que haya más multas, que haya más recursos. Ingresos. El mecanismo no es malo en función de vigilar, de cuidar, de proteger la vida de las personas, el tráfico vehicular, la seguridad pública. No está mal. Es que hubo muchas cosas, hubo muchos proyectos que en su concepción original no estaban mal. El problema es la forma en que los implementaron. Y el propósito recaudatorio. Y luego que se quisieron ir a agarrar dinero de mecanismos como estos cuando ya habían saqueado al erario público. Entonces, el Vivebus, por ejemplo, que originariamente pues, es un proyecto muy bueno. Sí. Realmente es muy bueno. El problema fue la implementación, la corrupción, el control político, la mala administración. En el caso de las fotomultas, ¿qué estamos pensando? Primero, que el Consejo Consultivo de Vialidad convoque a los expertos, a los sectores, a platicar sobre el proyecto original. Que se quede el mecanismo de las cámaras electrónicas y que si tú vas a alta velocidad a partir de un límite razonable, racional para esas avenidas, lo primero que te llegue sea un aviso de que se te ha encontrado violando el máximo de velocidad. Que en un siguiente momento, si vuelves a cometer una infracción, te llegue una multa de un costo menor, nada significativo.
pero que la reincidencia sea severamente castigada. Dejar el mecanismo en términos de seguridad, pero quitarle su afán recaudatorio. Con otro mecanismo, es decir, otra empresa inclusive, ¿no? Ah, no, bueno, por supuesto. Y esas empresas nada tienen que hacer. No, a ver, yo creo que... El formato se queda, pero la empresa, tenemos lo que cobraban de comisión, todo tenemos que limpiar, porque ahí estaba uno de los... otro tipo de moches, pues. Ahí había otro tipo de comisiones. Es importante todas estas medidas. ¿Tránsito seguirá en posición o en la jurisdicción del gobierno del Estado? Sí. ¿Las juntas municipales de aguas, por ejemplo, aquí seguirá la Junta Central? ¿Han visto esa situación? Mira, qué bueno que comentas este tema, porque pues lo he tratado tanto con la alcaldesa Maru Campos como con el alcalde de Ciudad Juárez. Lo ideal, Sergio, es que le demos plena vigencia al 115 constitucional, que establece sin ninguna cortapisa que tránsito y el servicio de agua y saneamiento sean de jurisdicción municipal. Yo sí quiero darle cumplimiento al 115 constitucional, pero nos disponemos regresárselo a los municipios, no a los presidentes municipales. Queremos hacer una transferencia. ¿Qué diferencia hay, gobernador, entre dárselo al municipio y no al presidente municipal? Que lo que queremos es que en esa transferencia vaya implícito un diseño de gestión ciudadana del agua a través de un órgano autónomo, con cierta autonomía técnica, presupuestal y administrativa en la esfera municipal, en donde por supuesto pueda participar la autoridad municipal, claro, pero que el diseño sea realmente el de un organismo operador del agua más técnico que político. El problema de las juntas de agua es que han sido las grandes cajas, no las cajas chicas, de el patrocinio de la política, de los políticos, de las campañas. Entonces lo que queremos es una modernización y una transformación de las juntas de agua. Pero también queremos limpiarlas, sanearlas financiera y administrativamente. Porque podrían ser organismos operadores con superávit y no con déficit. Y podríamos tener una política de largo plazo para ir viendo todas las formas alternativas y de largo plazo para el abastecimiento del agua a nuestras ciudades. Entonces, pensamos en eso. También vamos a hacer las auditorías que necesitamos hacer en estos organismos, y quienes tenemos más instrumentos para ello es el gobierno del Estado, no los municipios, para ir al fondo de las cuestiones, de las auditorías y de sancionar a los responsables. Y algo que es muy importante decirlo, sí creemos que transferir las juntas de agua directamente al ámbito municipal o a la estructura central de una administración municipal, que tendrán una duración de 1 año, 11 meses, sería un riesgo. Por eso pensamos mejor en un organismo de regulación, de gestión, de administración, de carácter ciudadano, pero dentro del ámbito del municipio. Cuando habla de la participación ciudadana, hay una gran expectativa de cómo verdaderamente la ciudadanía va a participar en los temas de gobierno, sobre todo en los organismos autónomos, porque se ha hablado de que participan ciudadanos, pero son cuotas de poder político, partidista. ¿Se le va a garantizar de alguna manera en esta administración que realmente sean ciudadanos los que están inmersos en estos organismos? Uno de los ejes de lo que yo he llamado la reforma del poder que vamos a generar en Chihuahua tiene que ver con legislar una auténtica ley de participación ciudadana, que establezca mecanismos eficaces
para la toma de decisiones, para la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la vigilancia de contrataciones, de licitaciones, en la evaluación de políticas públicas, de programas sociales, observatorios ciudadanos, auditores sociales, testigos sociales. Y la ley tiene que ser muy clara en mecanismos muy representativos de la ciudadanía, en una representación regional y en mecanismos que acoten lo más que se pueda la discrecionalidad política o del gobernador o del Congreso al integrar esa participación ciudadana, que pueden ser incluso concursos. Una vez que un número de participantes registra su candidatura avalada por organizaciones ciudadanas, va a una especie de sorteo, cuando cumple requisitos de idoneidad, de legalidad, etc. El eje fundamental de la reforma del poder son dos ejes: inclusión social y democracia funcional. ¿Cómo hacer que la democracia funcione realmente y le sirva a la gente en términos de las funciones y actividades que debe realizar el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo? Inclusión social es el gran tema de participación ciudadana. Vamos a primero hacer que funcionen los consejos consultivos, el estatal agropecuario, el Consejo de Desarrollo Económico, de transporte, el Consejo de Transporte, el Consejo Consultivo de Transporte, que realmente funcione el Consejo Estatal de Seguridad Pública y que esa representación ciudadana obedezca a criterios más amplios, más plurales. Ahorita la representación ciudadana está construida a empresarios, no los descalifico, pero no representan a toda la sociedad. Claro. Entonces, tenemos que ir afinando, ir cambiando reglamentos, leyes, para que esa participación realmente nos aseguremos de que sea eficaz y que sea representativa de la sociedad. La misma fórmula sería para organismos como el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información. Por supuesto que tenemos que avanzar en fortalecer las autonomías tanto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que es el Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que tiene que ver con algunos fideicomisos, lo que debe ser el Consejo de la Judicatura del Estado, un auténtico contrapeso del Poder Judicial, y no un apéndice, una simulación. Ayer lo dije en mi discurso, la autonomía es una de las conquistas más importantes de la democracia, claro, para ciertos órganos reguladores, pero han terminado en procesos de simulación en donde se reparten las cuotas partidistas. Así está integrado el Poder Judicial en el Estado. Hay una conformación de cuotas partidistas. Tenemos que replantearnos la integración de esos órganos incluso. Hacer un nuevo Ichitype, hacer una nueva integración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hacer una reforma a lo que se hizo en materia del Consejo de la Judicatura, para asegurar esa efectiva representación. Hay temas que son muy sociales y de afectación a la comunidad, como por ejemplo el desabasto de medicamentos que existe, sí, en las áreas médicas del gobierno del estado de Chihuahua. Desabasto de medicamentos, de todos aquellos instrumentos, las cirugías que se han pospuesto, en fin, las limitaciones que tendría los servicios médicos estatales que se presentan. ¿Qué respuesta hay a esta problemática que es la prioridad del gasto público en cuanto a disponibilidad de recursos que tengamos? Irán a asegurar el abasto de medicamentos, materiales, mantenimiento de equipos y hospitales para enfrentar las necesidades de atención médica, y a un programa urgente de atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo de salud y desnutrición. Ahí va a ser la orientación primaria, prioritaria de los recursos. En los primeros 100 días deberemos tener garantizado el abasto de todos los hospitales y clínicas del Estado.
Lo vamos a hacer comprando directamente algunos de los laboratorios nacionales, evitando intermediarios. Y dos, mediante una colecta de medicamentos que ya se inició a través de distintas instituciones desde el día de ayer. Tengo, por ejemplo, información que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres ha convocado una colecta de medicamentos. Ah, qué bien. Y que así han surgido otras asociaciones de la sociedad civil que están abocándose al tema de medicamentos. La solidaridad social. Como una respuesta al llamado que hemos hecho de la solidaridad social de la que hablé el día de ayer en mi toma de protesta. Sí. El hoy por hoy, entonces la gente que en estos momentos dice voy y no hay medicamento, tiene la esperanza de que en próximos días esto se regularice. Por supuesto que sí, no nos vamos a esperar 100 días. 100 días. No. Los tratamientos Esta es una de las medidas más urgentes que tenemos que hacer. Mañana viajamos a la Ciudad de México, el secretario de Salud, el doctor Ávila y yo, para vernos con el director nacional del Seguro Popular. Le llevamos un planteamiento muy claro, muy concreto, de apoyo a Chihuahua para este tema que tú y yo estamos platicando, e incluso ya le llevamos algunas propuestas de cómo mejorar la cobertura y el abasto. Y estoy seguro que vamos a tener muy buenas noticias en los próximos días, quizá una semana. Se analizará el verdadero compromiso que se tiene con el Seguro Popular, porque hay quejas de que no se dan medicamentos, por ejemplo, a niños que tienen cáncer, el Seguro Popular, entonces los dejan sin ningún nivel de asistencia por ese tipo de enfermedades, no cubre el Seguro Popular. Tenemos que ampliar el listado de medicamentos. Nos hemos quedado en los medicamentos básicos. Tenemos que ser capaces de dotar de medicamento para enfermedades mayores a los chihuahuenses. A eso vamos con el director del Seguro Popular. Y también está la posibilidad de traer más infraestructura en lo que corresponde a la situación hospitalaria federal, el IMSS, el ISSSTE. Bueno, por supuesto que tenemos la idea de pedir y apoyar la terminación del Hospital de Especialidades en Ciudad Juárez. Esto es muy importante hacerlo. Que fundamentalmente tiene que ver con equipamiento y dotar de médicos. El hospital está ahí, llamado a ser un hospital de segundo nivel, pero se ha quedado en un hospital de primer nivel porque no cuenta con los materiales ni el equipo. Luego sí tenemos, por supuesto, pensado en infraestructura hospitalaria, en clínicas. Para la Sierra hemos pensado ya en varias clínicas que sean, por cierto, a la vez helipuertos, en donde esté ahí la clínica de atención básica, pero también con servicios de cirugía, y que a la vez sea una de las bases de los distintos helicópteros del Estado para el traslado de enfermos cuando ahí mismo no se pueda solucionar el problema para venir de allá a la capital. Gobernador, si me permite, vamos a una pausa. Sí, cómo no. Una pausa y regresamos un momento aquí Claro a esta que sí. entrevista en el Canal 28. Regresamos a la entrevista con el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Estamos en el Palacio de Gobierno en la primera entrevista que le hacemos en el Canal 28 como gobernador ya de nuestro estado. Gobernador, hay nombramientos que se tienen que hacer, seleccionar a las personas que se consideran las más capacitadas para la responsabilidad en determinada área, pero también puede haber nombramientos polémicos que la sociedad hace algunos señalamientos sobre los mismos. ¿Cuál es ese compromiso
de nombrar a las personas más capacitadas y fuera de algunos antecedentes que no sean positivos para la administración? Bueno, en primer lugar yo quiero decir con toda claridad y quiero hablar con la verdad. Hemos hecho un esfuerzo por investigar a todos y cada uno de los colaboradores a los que yo he invitado en términos de su integridad personal, de su honorabilidad, de su honestidad. Ese ha sido el principal dato en el que he puesto énfasis en la selección. Obviamente, que conozcan del área, que tengan conocimiento, que tengan experiencia. Si en algún nombramiento nos equivocamos o obtenemos información sobreviniente que nos señale una falta acreditable, un elemento comprobable, inmediatamente rectificaremos. O sea, aquí yo no tengo compromiso con nadie. O sea, yo no he nombrado a nadie en el equipo porque me lo haya impuesto fulanito de tal o responda a un compromiso con un sector o a un patrocinador o a alguien que me apoyó económicamente. No. La responsabilidad primero del gabinete, esa es una responsabilidad directa y personal de mi parte. Yo escogí a todos y cada uno de los miembros del gabinete. Yo los invité, yo los investigué. Obviamente recibí muchas propuestas. El secretario de Salud, el doctor Ernesto Ávila, es una propuesta del Colegio de Médicos. La ingeniero Cecilia Olague Caballero es una propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles. De infraestructura, Norma Ramírez, bueno, la tenía yo muy visualizada, pero muy avalada también por el Colegio de Ingenieros. ¿El fiscal, gobernador? El fiscal es un personaje que ha sido propuesto por distintos sectores. Por cierto, una de las figuras que más consenso logró entre grupos derechohumanistas y los integrantes del FICOSEC, sobre todo de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, que fueron muy proactivos en que yo revisara la trayectoria, el currículum, los antecedentes de César Augusto Peniche. De alguna manera es una propuesta de estos grupos organizados. Hay una polémica por ahí, un nombramiento de uno de los jefes de la policía. Bueno, aquí hay una mala información en primer lugar. Qué bueno que me lo preguntas porque me da oportunidad de comentarlo. El jefe de la policía, el jefe de lo que se llama la Policía Estatal Única, ese nombramiento todavía no lo tenemos. Estuvimos conversando con algunos prospectos, llegamos a uno de ellos, avanzamos en las conversaciones con él y días antes de la toma de protesta no fue viable su nombramiento porque requería de una licencia en el ámbito federal, en la Policía Federal, para venir a trabajar con nosotros. Esa fue la condición que él nos puso. Y no obtuvo la licencia del gobierno federal. Y tampoco podía renunciar. Perdería toda su carrera, su estatus laboral. Ante una circunstancia como esa, el fiscal Peniche y yo platicamos sobre Javier Benavides, quien ha tenido un desempeño en cargos policíacos tanto a nivel municipal, estatal como federal, y a quien
conocemos como una persona correcta, de confianza, que hasta donde nosotros y yo he investigado, no tiene Benavides problema alguno, vínculo alguno con delincuentes o bandas delincuenciales, como se ha dicho. Sí entiendo que hay un diferendo de hace muchos años, del que por cierto yo no sabía, entre Antonio Pinedo y Benavides. Alguna ocasión Benavides, me informa Pinedo, lo demandó penalmente por difamación y calumnias, siendo Pinedo director de la revista Semanario. Pinedo me ha platicado que él vio ese hecho como una amenaza a su trabajo. Yo no estaba consciente de eso. Sí me mostró Antonio Pinedo una preocupación por el nombramiento de Benavides. Sí me la mostró. Y yo le he dicho a Pinedo que hay también una magnificación. Benavides le pedimos que se encargara en este tránsito, en este lapso, de recibirnos la corporación. Pero no es ni siquiera un nombramiento definitivo. En honor a la verdad, debo expresar incluso que el propio Benavides no quería ir ahí. Él me insistió en una actividad que él considera que es más importante que la persecución de los delitos o la investigación de los delitos, que es la parte preventiva. Incluso ahí me dijo él, es donde yo quisiera ayudar. Y en la parte de formación de elementos, en la academia. Claro. Pero es un cargo temporal. Lo cierto es que, independientemente de este caso en específico, el gobernador está abierto a que si algunos funcionarios, por algún motivo, hay un antecedente desconocido y que salga a la luz y amerita en un momento dado la situación, tú puedes tomar una decisión. Pero por supuesto que sí. A ver, no nos vamos a empeñar, sobre todo ante evidencias, en nombramientos que tengan algún problema. Yo a todos les dije, díganme si traen un mínimo problema, porque si no me lo dicen y brota o sale, en ese momento yo voy a cambiar de opinión. Bueno, tenemos 2 minutos ya Sí. para completar prácticamente la hora de programación. Gobernador, ¿algún mensaje a la sociedad? Pues estamos muy contentos, estamos ya trabajando en el despacho del gobernador, estamos entusiasmados con la respuesta ciudadana en la toma de protesta, un ambiente de entusiasmo y de alegría. Quisiéramos que así siguiera y contar siempre con el respaldo, la voluntad de los chihuahuenses. Estamos convocando a todos a que desde la trinchera que cada quien ocupe, le dé a Chihuahua tiempo, experiencia, conocimiento, trabajo físico, colaborar en capacitar a otros, en dar consultas gratuitas, asesorías jurídicas gratuitas. Queremos organizar un gran voluntariado en el estado para rehabilitar escuelas, parques, canchas deportivas, y por supuesto que esta vuelve a ser la convocatoria. Es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de unirnos, es un viaje al encuentro con nosotros mismos en nuestras mejores y mayores capacidades, generosidades, habilidades y talentos. Y a eso los convoco. Y por supuesto muchas gracias por la cobertura al Canal 28 del día de ayer, y gracias por esta entrevista, y que cuantas veces sea necesario, pues estas puertas están abiertas. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Muy amable. Gracias. Platicamos con el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Muchas gracias por habernos acompañado.